Buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gusto estar aquí en nuestra querida Tijuana en esta ocasión. Agradecemos profundamente su valiosa participación en esta fase informativa de la consulta previa, libre e informada para las personas con discapacidad en Baja California. Este significativo esfuerzo, organizado por el Honorable Congreso del Estado de Baja California a través de la Comisión Especial para organizar, convocar y celebrar esta consulta, representa un paso firme hacia la inclusión y reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Su presencia y participación no solo enriquece este proceso, sino que refuerza nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y empática para todas y todos. Sean todos bienvenidos esta mañana. Es un gusto para mí presentar a las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. La diputada presidenta de la Comisión Especial para organizar, convocar y celebrar la consulta a las personas con discapacidad, diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Nos acompaña la presidenta del Congreso del Estado de Baja California, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Agradecemos a la diputada integrante de la Comisión Especial, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Contilla. Nos acompaña la consejera electoral Vera Juárez Figueroa, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral. Agradecemos también a la consejera electoral Olga Viridiana Sánchez Maciel. Con la representación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión e Igualdad de Género de Baja California nos acompaña el licenciado Alejandro Flores García. Agradecemos también a la representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California, Ixel Guadalupe Vázquez Romero. También queremos agradecer esta mañana a la encargada de despacho de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Merina Loaiza Soto. Agradecemos también la presencia del coordinador de gabinete del Ayuntamiento de Tijuana, Abdiel Gutiérrez. Agradecemos también a quien en esta ocasión tendrá la participación como persona traductora de lenguaje de señas, Alan Israel Anaya Ceja. Y desde luego agradecer la presencia de todos y de todos ustedes de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Para dar inicio con este evento quisiera ceder el uso de la voz a la diputada Michelle Tejeda. Muy buenos días a todas las personas. Me da mucho gusto poder estar por acá en Tijuana con mucho frío, pero muy contenta de estar realizando ya este último foro informativo de la consulta a personas con discapacidad. Hoy cerramos esta primera etapa acá en este hermoso municipio. Y recordarles que sigue la segunda etapa, que es ahora sí la etapa consultiva, que será el 28 de febrero en esta misma sede a la misma hora, para que vayan haciéndose un espacio en su agenda y nos ayuden también a correr la voz para que más personas puedan participar, porque es una consulta que estamos realizando con mucho esfuerzo desde el Congreso del Estado, atendiendo una indicación de la Suprema Corte de Justicia en donde tenemos que garantizar la participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad. La verdad es que está un poco enredoso el tema, así de bote pronto es medio confuso, es un tema muy técnico, pero por eso también aprovecho para agradecer todo el acompañamiento que nos ha brindado el Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias a nuestra consejera Vera Juárez, que nos ha dado un acompañamiento enorme, a nuestro equipo técnico en el Congreso del Estado para poder llevar a cabo esta consulta de manera muy puntual y atendiendo todas las especificaciones que nos solicita la Suprema Corte de Justicia. Agradecer también a la consejera Viridiana y
por supuesto a la licenciada Melina Loaiza, que ha estado siempre muy pendiente de todo el tema relacionado a la consulta con nuestro equipo de abogados para que, uniendo esfuerzos entre el instituto y el Congreso, esta consulta pueda llegar a las manos de quienes tenga que llegar, pero de la forma correcta y siempre muy apegados ahí al tema pues jurídico, que además son ellos quienes se encargan de todo el tema electoral en nuestro estado, y recordar que esta consulta pues tiene su base en los temas de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Recordar que tenemos el derecho de todas las personas a votar, pero también a ser votados, y tenemos que garantizar este derecho en igualdad de condiciones, que sea en una condición de derechos humanos, que sea en una condición también de quienes lleguen a un cabildo o a un congreso mediante estas famosas acciones afirmativas, ahora representando a la comunidad de personas con discapacidad, también garantizar que estas personas que lleguen abracen esta lucha y que defiendan esta causa cuando sea el momento de que tengan algún cargo, ya sea de representación popular o al frente del servicio público, ¿no? También esta consulta la vemos como un acto de justicia social para un sector que históricamente ha sido vulnerado y que históricamente se les han arrebatado los micrófonos. Yo por eso me siento muy honrada además de presidir esta comisión especial que se creó para celebrar esta consulta, de poder presidir en el Congreso del Estado la Comisión de Bienestar y Personas con Discapacidad. Así que nos ponemos a sus órdenes desde el Congreso, agradecer muy enormemente y especialmente a mis compañeras diputadas, a la presidenta de la mesa directiva, nuestra compañera Evelyn Sánchez, que además es de acá, de Tijuana, una mujer muy valiente, muy trabajadora, y por supuesto a nuestra muy querida diputada Gloria Miramontes, una mujer que ustedes la conocen muy bien, que es muy trabajadora y que nos ha ayudado muchísimo a que esta consulta y a que toda esta información llegue a las comunidades, porque es una mujer que además de ser diputada le encanta estar en territorio y lo hace muy bien. Agradecer también a la Comisión de los Derechos Humanos por ser nuestro órgano garante, por ayudarnos también a que la convocatoria, a que todas las publicaciones siempre tengan esta perspectiva de derechos y que sean progresivos, ayudarnos con todas sus recomendaciones a que desde el Congreso del Estado los derechos sigan siendo siempre progresivos y nunca volver atrás, a garantizar verdaderamente que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás, pero mucho más, de verdad, agradecerles y reconocerles a todas ustedes, las personas que nos acompañan el día de hoy. Esta consulta no se podría llevar a cabo si no fuera para escuchar sus participaciones, para abonar a la construcción de esta consulta, para que esta reforma que se plantea hacer, que se realizó a este artículo para garantizar la participación político-electoral de todas las personas con discapacidad, pues sea una realidad, y que al finalizar esta etapa consultiva, que será el 28 de febrero, podamos entregar los mejores resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a través de este esfuerzo que se está haciendo para convocar y celebrar esta consulta, los derechos de las personas con discapacidad en el tema de la vía pública estén garantizados y su participación no solamente sea en discursos, sino siempre en toda la toma de decisiones. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputada Michelle Tejeda, por sus palabras. A continuación escuchemos a la diputada integrante de la Comisión Especial, la diputada Gloria Miramontes Plantillas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quiero iniciar expresando mis más sinceros agradecimientos a cada uno de los asistentes a esta importante reunión informativa, convocada por la Comisión Especial de Consulta, extendiendo un especial reconocimiento a los representantes de los órganos técnicos y garantes de esta consulta, y un agradecimiento especial a la diputada Michelle Tejeda,
quien nos enseña que su juventud es un ejemplo para todos y todas de capacidad, compromiso y vocación. Sin duda, estamos siendo testigos de un momento histórico. El Congreso de Baja California está marcando un hito al transformar la manera de legislar, integrando procesos que privilegian la participación ciudadana y la socialización de las leyes. Las consultas públicas nos permiten recoger las valiosas opiniones, experiencias y propuestas de todos los sectores, lo que enriquece y fortalece nuestro marco legal. Esta consulta no solo está dirigida a personas con discapacidad, sino también a sus cuidadores y cuidadoras, así como a las asociaciones civiles que trabajan arduamente en este sector. Su participación es esencial para garantizar que nuestras legislaciones sean verdaderamente inclusivas y respondan a las necesidades reales de la sociedad. El tema que nos convoca es de suma relevancia. La forma que dio lugar a esta consulta busca garantizar y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad para votar y ser votadas. Este es un paso decisivo hacia la constitución de una sociedad más equitativa, donde todas y todos tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida pública. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo. Juntos estamos construyendo un mejor futuro para Baja California. Siguiendo con el programa de este foro informativo, procederé a realizar una breve explicación del mecanismo del foro informativo. Consulta previa, libre e informada para personas con discapacidad en Baja California. Introducción. La accesibilidad de las personas con discapacidad es un tema de atención prioritaria. Sin embargo, en la actualidad prevalecen circunstancias de desigualdad, por lo que es importante impulsar mayores medidas de inclusión que les permitan desarrollarse en todos los ámbitos sociales. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece que tienen derecho a participar en la vida política y en la vida pública, lo que incluye el derecho a tomar sus propias decisiones, elegir a sus gobernantes o ser elegidos como cualquier otra persona, a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública, con la finalidad de que las personas con discapacidad identifiquen sus derechos políticos electorales. El Congreso del Estado de Baja California ha creado una comisión especial que permite el desarrollo de este foro. Para informarles de forma clara y sencilla el material informativo de la consulta para que sus derechos no sean impedidos o limitados. Sí, pues muchísimas gracias y aquí a seguirles, que esto es muy importante, ¿no? Hacer historia. Muchas gracias, diputada Doña Montes, por sus palabras. Y ahora toca el turno a la presidenta del Congreso, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Gracias, muy buenos días a todas y a todos.
Fíjense que yo quiero platicarles algo muy breve sobre este tema de hacer esta consulta, pero sobre todo la información que queremos que lleven a cabo. Si bien todos los grupos prioritarios han sido relegados por muchos años, y quienes son los tomadores de las decisiones, quienes estamos dentro de estos espacios, tenemos una diversidad de temas que tenemos que trabajar. Y yo les platico por qué es tan importante el tema del derecho político electoral para las personas con discapacidad. Su servidora vivió un proceso en lo particular para llegar al Congreso del Estado, para atender a las comunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos. Yo llegué por una acción afirmativa, pero al haber llegado al Congreso por una acción afirmativa, teníamos que cristalizarlo en la Constitución, para que todas y todos los partidos políticos garantizaran una persona de la comunidad indígena para que participara en los procesos electorales. Palabras más, palabras menos, ¿qué queremos aquí en estos momentos? Que en las próximas elecciones electorales las personas con discapacidad puedan participar en los procesos electorales. Puede ser un regidor, una regidora, una diputada, pero para llegar a eso ocupamos pues primero atender este tema de la Suprema Corte. Entonces es por eso que es tan importante la participación de las personas con discapacidad. Nosotros sí somos generadores de reformas, de leyes, sin embargo siempre lo vamos a decir, no hay nadie mejor quien viva, que conozca y que sepa de la problemática para generar las propias leyes que beneficien a su comunidad o a su sector. Entonces, sí o sí es importante esta consulta, ¿verdad? Porque una sola persona no puede atender todo. Tenemos que ayudarnos entre todos como comunidad. Por eso es importante sacar este asunto para atender lo que por muchísimos años se había desatendido. Si bien es un proceso el que se está llevando a cabo, todos los cambios llevan sus diferentes procesos, pero es importante que nosotros, quienes ahorita estamos y tenemos la oportunidad de tomar decisiones, pues sigamos avanzando y sigamos integrando. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que en este 2024 que pasó, pues ya todos los partidos políticos, pues que quisieran o no quisieran, ya por obligación constitucional, pues tuvieron que poner una persona que fuera de la comunidad indígena o afromexicana. Tanto regidores, en todo el estado hay, y por supuesto diputaciones locales aquí en Baja California. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que en las próximas elecciones, pues ustedes, quienes están en las organizaciones, quienes viven una discapacidad, pues puedan ser quienes participen y que sean los generadores de las políticas públicas para su comunidad. Entonces, acá nosotros estamos para generar reformas, pero también queremos la ayuda de quienes están de la otra parte, para que ustedes puedan completemos verdaderamente el 100 del 100, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, para llegar ahí, ocupamos hacer más conciencia, ocupamos que bajemos más la información para que el sector pueda participar. Ahorita es meramente la información, pero en la consulta de verdad sí o sí hay que participar, porque ahí se van a escuchar sus voces. Ya muchos de ustedes dicen, bueno, pero pues ya hemos vivido diferentes mesas de trabajo y no hemos ido avanzando. Bueno, pues esa es la oportunidad de avanzar. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo en parte el tema de la Suprema Corte, pero ahí se tienen que ir cristalizando las políticas públicas. ¿Quiénes? Pues aquí veo que están los del DIF del municipio, aquí veo que está el coordinador de gabinete del ayuntamiento. Para eso estamos trabajando también de manera coordinada. Me da mucho gusto verlo aquí y muchas felicidades, porque necesitamos más ciudadanos y ciudadanas que puedan estar en estos espacios. A las mamás que son cuidadoras, de repente se preguntan, híjoles, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? De verdad, porque es una situación que viven las mamás, y se los digo con derecho de causa, porque en su momento estuvimos en Bienestar Federal como servidora de la Nación y me tocó tocar puertas de ustedes
para registrarlas al programa de discapacidad. Pero no nada más llega ahí. Hay que ver quién más va a generar políticas públicas para todo el sector. Entonces yo les invito para que nos ayuden a compartir la información, para que participen y que realmente seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Cómo? Pues que realmente tengan una participación política y que pues sean los próximos regidores, y lo debo de decir porque así es, diputadas. Estamos luchando porque se dé esa parte y que nuestros órganos garantes como derechos humanos, como el propio Instituto Electoral, que está vigilando que realmente estemos ejecutando pues esta información y que se vea cristalizada próximamente pues en un proyecto ya tangible y que pueda pasar también aquí en el Congreso de Baja California. Entonces ahí estamos para ser aliados. Agradecemos también el apoyo del alcalde, porque aquí veo a equipos del ayuntamiento para que nos ayuden a bajar esa información y que podamos de verdad trabajar en equipo para sacar este resultado que buscamos sí o sí en beneficio de la comunidad, de los niños, de las niñas y las personas con discapacidad en el estado. ¿Por qué no? En Tijuana, ¿verdad? Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias a la presidenta del Congreso por sus palabras. Y para continuar con nuestro programa, quiero ceder el uso de la voz a Ixchel Guadalupe Barbosa, encargada del órgano garante, quien nos presentará el material enfocado en derechos humanos. Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta mesa de presidium. Algo que he notado ya en los otros foros informativos es que la mayoría de las autoridades que estamos en la mesa de presidium somos mujeres, y me llama mucho la atención porque en 1789 había una ley por ahí en Francia en donde prohibía que más de 5 mujeres se juntaran en las calles porque podían despertar pensamientos peligrosos. Entonces, me llama la atención, ¿no? Porque hoy creo que juntamos estas 5 mujeres y que despertamos estos pensamientos peligrosos, y no hay nada más peligroso que justamente excedemos lo que mencionaba la ley. No hay nada más peligroso que el conocer nuestros derechos, y hablar de derechos humanos justamente es poder identificar que son aquellos cúmulos de libertades y responsabilidades que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas, y que es importante porque es una forma de reconocer nuestra dignidad humana, y van a regir entonces también esta forma en la que nos relacionamos entre sociedad, pero sobre todo el Estado para con nosotros, es decir, cuáles son estas obligaciones que el Estado tiene con la humanidad, y digo una humanidad para poder considerar a todas y a todos. Los principios de las Cartas de las Naciones Unidas proclaman que la libertad, justicia y paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todas las personas. En este sentido, por eso cuando hablamos de derechos humanos, debemos recordar que son derechos para todas las personas sin importar la raza, religión, etnia, sexo, género, o si tienen discapacidad o cualquier otra condición. Es entonces, y centrándonos en las personas con discapacidad, que es responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad, garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente y sin discriminación alguna sus derechos, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas. Y estas estrategias sociales, es importante hablar que las barreras que se generan no son barreras por la discapacidad, sino son barreras que la sociedad ponemos ante esto, porque no sabemos cómo actuar, porque no sabemos qué hacer. Sin embargo, esa es un área de oportunidad muy grande que tenemos el compromiso como autoridades desde nuestros diferentes enfoques de poder solventar. Por eso, es importante decir que una de las principales estrategias o acciones que debemos encaminar es a enfocarnos en la construcción de la autonomía. En esta búsqueda de autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. De esta manera, y de acuerdo con el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, los estados deben adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, erradicar estereotipos, promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad,
fomentar en todas las edades una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, así como garantizar la accesibilidad en edificios, vías públicas, espacios físicos en general, pero también en servicios de información, comunicación y tecnología. Como notamos cuando hablamos de derechos humanos, de las personas en general, pero en particular de las personas con discapacidad, podemos hablar de 1.000.000 de situaciones y posibilidades. Pero el día de hoy, esta consulta es un ejemplo de participación en la vida política y pública, que es el derecho que se encuentra en el artículo 6 de la Convención de las Personas con Discapacidad, y que debemos recordar que el Estado debe asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones, garantizando procedimientos, instalaciones y materiales adecuados, pero también accesibles y fáciles de entender y utilizar, garantizando también con esto nuestra libertad de expresión y el derecho a la participación. En este momento me parece que la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como órgano garante, la cual agradecemos mucho que nos hayan invitado a formar parte como este órgano, pues es bien importante porque justamente se puede centrar y enfocar en la importancia de reconocer nuestros derechos humanos, y a partir de ahí podemos partir a continuación con lo que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida, el representante de la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género en Baja California, licenciado Alejandro Flores, nos presentará el derecho de la consulta previa, estrecha y activa de las personas con discapacidad. Muy buenos días todavía, buenos días frescos, agradables de Tijuana, ¿no? Ahorita comentábamos las diferencias y los distintos tipos de frío que hay en el estado. Un estado muy bonito, por cierto. Pues primeramente quiero felicitar al Congreso y a sus diputadas, que la verdad, a mí me ha tocado, junto con la secretaria Rebeca Vega Reola, que es la secretaria de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, hemos estado participando como órgano técnico dentro de esta consulta. Y la verdad, felicidades, diputadas, porque han estado participando. Y no solamente ellas, sino todo el Congreso, todos los diputados de cada uno de los distritos han estado en cada municipio. Y eso, la verdad, demuestra que el Congreso está de su lado, de las personas con discapacidad. Y también nosotros, por parte del gobierno del estado, como Poder Ejecutivo, en este caso la gobernadora Marina del Pilar, pues creó la Secretaría de Inclusión precisamente para que se atendiera como uno de los grupos de atención prioritario a las personas con discapacidad. Es por eso que estamos también en esta mesa. La verdad, nosotros somos una secretaría que apenas vamos por el 4º año de nueva creación, pero estamos trabajando en todo el estado con acciones, participación, capacitaciones, y también déjenme decirles que en caso de que ustedes necesiten un acompañamiento o que se les vulnere algún derecho, nosotros estamos para apoyarlos para que se les respeten sus derechos. ¿Ok? Y pues bueno, para continuar con la presentación, déjenme ponerle en medio. Ok, ¿cuál es el objetivo? Tiene objetivo general, el cual es contribuir activamente en el proceso de consulta previa, libre e informada para personas con discapacidad en Baja California. El objetivo específico es promover la participación activa y estrecha de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos político-electorales, dar seguimiento a la instrucción de nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de promover y garantizar la equiparación de oportunidades a favor de las personas con discapacidad del Estado. Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad son exactamente los mismos que para cada ciudadana mexicano, sin distinción alguna, y son los siguientes. Tenemos el derecho a votar, que es la facultad de manifestar su voluntad a favor de las candidatas para ocupar cargos de elección popular. Es el sufragio efectivo y debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Tenemos el derecho a ser votado, que es la aptitud para ser postulado o postulada como candidato o candidata a un cargo de elección popular, cuando tengan las cualidades y los requisitos exigidos por la ley para participar en el desarrollo del proceso electoral. Otro derecho es el derecho de asociación, que es una atribución ciudadana de crear entidades jurídicas con la finalidad específica y actividades concretas, por ejemplo, agrupaciones y partidos políticos. Otro derecho es el derecho a la afiliación, que es la facultad ciudadana para adherirse a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación. Continuamos con que cualquier limitación al derecho de voto constituye una discriminación por motivos de discapacidad. Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el goce del ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural, civil o de otro tipo, incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. El ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad están relacionados o establecidos en otros derechos y contenidos en la Convención. El artículo 9 impone la obligación de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás a la información y a las comunicaciones. El artículo 12 establece que reafirma el derecho de las personas con discapacidad a que se reconozca su capacidad jurídica y a gozar de ella en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de la vida. El artículo 19 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a su participación e incluso plena en la comunidad. El artículo 21 impone adoptar todas las medidas adecuadas para facilitar el acceso a la información, ya sea proporcionando por entidades públicas o privadas en formatos accesibles y la utilización de lengua, de señas, braille y otros medios o modos y formatos de comunicación accesibles, por ejemplo, la retransmisión de programas de contenido político. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Flores, por sus palabras. Para continuar con nuestro programa, quisiera ceder el uso de la voz a la consejera electoral Vera Juárez Figueroa. Muchísimas gracias. Muy buenos días todavía a todas las personas. Es un gusto para mí estar representando pues al Instituto Estatal Electoral y agradecer desde luego pues la invitación del Congreso del Estado para incluirnos en este esfuerzo y poder participar como órgano técnico. Como ya han dicho quienes me anteceden el uso de la voz, y aprovecho pues también para saludar al Presidium, esta consulta pretende conocer de viva voz de parte de las personas que están en el grupo de personas con discapacidad cuáles son sus entendimientos sobre sus derechos políticos electorales. Evidentemente pues hay una sentencia de la Suprema Corte que nos vincula o vinculó al Congreso a realizar esta consulta, pero eso no quiere decir que anteriormente en materia de derechos políticos electorales no hubiera habido avances. Hubo avances, hubo acciones afirmativas que el Instituto Estatal Electoral implementó para que los partidos políticos y candidaturas independientes pudieran postular personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria. Desde luego que después de una reforma legal que tuvo iniciativa del Congreso del Estado, en este último proceso electoral, pues implementó esa normatividad que ya estaba establecida en el artículo 139 de la ley electoral y establecimos algunos mecanismos para poder implementarla. Pero claramente no han sido suficientes esos esfuerzos y motivo de eso es que la disposición tanto del Congreso de dar cumplimiento a esta sentencia, pero además de hacer más allá por los derechos de las personas, es que estamos aquí. Vamos a compartir por parte del Instituto Electoral, a través de la titular de la Unidad de Igualdad,
justamente este contexto en el que hemos estado trabajando con las personas con discapacidad. Les vamos a explicar de alguna manera muy breve pues los derechos políticos de votar y ser votado como primero, y aunado a algunos otros más. Y también dentro de la presentación viene qué hemos o qué históricamente cómo ha habido postulaciones del grupo de personas con discapacidad y cuáles han sido los resultados, para que ustedes tengan un panorama más completo y que el día de la siguiente etapa, que es ya la etapa consultiva, pues ya traigan más información para poder hacer sus preguntas o sus planteamientos o sugerencias. Esa es la intención. Me da muchísimo gusto que nos hayan invitado y pues sin más vamos a pasar el uso de la voz. Pues no sé si va directo a la licenciada Loaiza o no, vamos a continuar con la bien. consejera electoral Olga Viridiana Sánchez y después adelante toca el turno a la consejera electoral. Muchísimas gracias. Excelente día a todas y todos. Decirles que agradezco mucho la invitación de la diputada Michelle, y ahorita reconoció la diputada Miramontes, con quien ya tenía el gusto desde otras legislaturas de participar, y lo platicaba aquí con la Secretaría Ejecutiva de Derechos Humanos. Le digo, llegan las mujeres, llegan grupos y cambia completamente la política, y de eso se trata. Y cuando hablo de cambiar la política, lo voy a decir específicamente, y ahorita tenemos a la diputada, no solamente las diputadas Michelle y también la diputada Evelyn, que representa a la diputada Evelyn también a otro grupo de atención prioritaria, y que ahorita actualmente pues preside el Congreso, y efectivamente mencionó ahorita que venía por una acción afirmativa. Y créanlo que es la parte, digo yo, que el acercamiento con los grupos es la parte bonita del Instituto Estatal Electoral. Yo creo que es la parte en la que tenemos ese acercamiento con la ciudadanía. Nos tocó organizar, estuve yo a cargo de los trabajos en la organización en 2023 de una consulta que efectuamos para personas con discapacidad, aquí también en los demás municipios, y en esa ocasión de ahí emanaron precisamente las acciones afirmativas que se implementaron en este pasado proceso electoral. Así que el día de hoy pues me da muchísimo gusto que ahora sea el propio Congreso del Estado el que esté organizando esta consulta, porque independientemente de esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia, ellos ya habían organizado, ya habían legislado, y aquí está el artículo 139 a favor de los grupos con discapacidad, y no solamente estos grupos, sino de otros grupos. Bueno, que tiene que mediar esta consulta, eso es verdad, y ahorita por eso nos trae aquí, pero ya habían pensado, y eso me da mucho gusto, porque las legisladoras y los legisladores habían pensado precisamente en todos los grupos de atención prioritaria. Entonces, aprovechar, que aprovechen, que difundan, sería el comunicado con todas las personas que ustedes conocen. Creo que estos espacios, hay que posesionarse de los espacios, y esta es una excelente oportunidad, ya lo decían las diputadas, para que puedan venir, puedan participar y se pueda legislar a favor de cada uno de estos grupos, en especial de ustedes. Lo decía ahorita la diputada Miramontes, digo, es que todos vamos para allá. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una limitante o una discapacidad. ¿Sí o no? Y es algo que no nos ponemos a pensar. Entonces, creo que es importante que lo reflejemos, que invitemos y que sigamos construyendo a favor de los derechos. Entonces, felicitarles, diputadas, por todo el trabajo que han hecho a favor de no este grupo, sino de todos los grupos. Y pues aprovechar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, consejeras, por su presencia y por su participación. Ahora la licenciada Melina Loaiza, del órgano técnico en materia de derechos político-electorales, nos presentará el material enfocado a personas con discapacidad. Hola, muy buen día. Gracias por invitarnos. Qué bueno que estén aquí en este espacio. Es muy importante
Recordarles lo que ya comentaban las diputadas sobre que este es el primer día en la ciudad de Tijuana de la fase informativa y el día 28 de febrero es la fase consultiva, donde se van a organizar mesas de trabajo y ustedes van a poder participar directamente expresando sus necesidades, sus requerimientos, sus limitantes para ejercer estos derechos político-electorales. Y como bien comentaban, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad otorga mucha importancia a la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. En el ámbito del derecho internacional, esto representa un cambio muy profundo, porque dejan de ser objetos de asistencia para convertirse en personas objetos de derechos humanos. Este artículo 29 se enfoca en dos cuestiones y es garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad y comenta que hay que asegurar la participación de las personas con discapacidad mediante procedimientos, instalaciones y materiales electorales accesibles a través de la protección del voto libre, secreto y sin intimidación, mediante la protección de su derecho a ser candidatas a ejercer cargos públicos. También que en caso de solicitarlo las personas al votar se permita que alguien de su elección las asista. Se debe de promover entonces un entorno sin discriminación para que puedan participar en la vida política a través de organizaciones, asociaciones no gubernamentales y de manera particular a través de los partidos políticos, que esto es en la materia de la consulta, y también en organizaciones de las personas con discapacidad que las representen. Este derecho a la consulta que el día de hoy se está ejecutando esta primera parte habla de que todas las personas deben tener acceso a la información pertinente en formatos que sean fáciles de comprender. ¿Qué quiere decir esto? Estos derechos político-electorales que ya les comentaron, de asociación, de votar, de ser votadas y de afiliación, estos derechos políticos se desarrollan en un documento que ustedes tienen en sus manos, es el cuadernillo de derechos político-electorales. En él se habla sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y ya se va focalizando a los derechos de votar y ser votadas, de afiliarse a los partidos políticos y de asociarse también en los partidos políticos para conformar uno de ellos. Esto también se encuentra en el cuadernillo que ustedes ahorita se lo van a llevar para analizar esa información, poder reflexionarla, poder ver si tienen alguna duda y el día 28 puedan hacer sus propuestas sobre cómo visualizan ustedes que puedan llegar a participar vía un partido político en la vida pública y ser en su momento, en el siguiente proceso electoral, candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Esta información también se encuentra en el micrositio que la Comisión Especial del Congreso del Estado conformó y ahí está también la información del protocolo, del cuadernillo, para que conozcan estos derechos y también está en braille este documento para que lo puedan leer las personas ciegas o débiles visuales. También en el micrositio la misma información se pasó a videos para las personas que tengan algún problema con leer, pues puedan escuchar la información y puedan informarse y tener todos los elementos que necesitan para poder venir el 28 a esta misma sede. También el derecho de la consulta debe de garantizar el acceso a todos los espacios de adopción de decisiones en el ámbito público en igualdad de condiciones de las demás personas. También atender con el debido interés y prioridad las opiniones y perspectivas de las organizaciones y de las personas con discapacidad. Y por último, de informar de los resultados de estos procesos con una clara explicación de los procesos, con las consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre la manera en cómo se tomó en cuenta su participación. ¿Esto qué es?
que, como les repito, hoy es la informativa, el 28 es la etapa consultiva, después el Congreso va a recopilar todas esas opiniones y esas sugerencias y esos requerimientos que ustedes van a expresar, se los va a llevar, lo va a analizar y va a llegar a una conclusión. Esa conclusión puede consistir en hacer alguna reforma a la Constitución, a la ley electoral, o alguna adición a lo que ya está escrito que pueda precisar de manera muy particular cómo es su visión de la participación política, cómo es esto que conocieron y esto que se expresó, pues cómo es que se van a atender esas propuestas y esa deliberación para tomarlos en cuenta en la toma de decisiones. Existe actualmente una guía para la inclusión de personas con discapacidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este guía nos comenta que hay que lograr la accesibilidad en todo el proceso electoral. El Estado debe de garantizar que todos los procedimientos, materiales e instalaciones electorales sean accesibles para personas con discapacidad antes, durante y después del voto. Desde tramitar la credencial para votar, acceder a la información sobre las candidaturas y los partidos políticos, saber cuándo y dónde hay que votar y también cómo y dónde se presentan denuncias o medios de impugnación. También debe de garantizarse un entorno de no discriminación. El Estado debe promover un entorno que impulse la participación de personas con discapacidad en la política, como candidatas, integrantes de partidos u organizaciones que las representen. Este entorno de no discriminación es muy importante porque ahorita ustedes están conociendo cuáles son los derechos político-electorales que ya les comentaba, principalmente el de votar y ser votadas, pero seguramente tienen muchas preguntas sobre cómo se llega a ser una candidata o un candidato. Y esto que comentaban, que ustedes tienen el derecho de participar para ser un gobernador, gobernadora, presidenta o presidente municipal, para participar en los ayuntamientos siendo regidores y regidoras, y la necesidad que tienen ustedes de conocer cómo es que se sigue todo este trámite. Todas las personas que actualmente están desempeñando un cargo público de estos que les comento, pues saben y ya conocen este camino que es pues por la vía independiente, por medio de una candidatura independiente, que es cuando ustedes recaban firmas de apoyo ciudadano y participan fuera de los partidos políticos. Y la segunda forma que está reconocida en nuestro sistema democrático es por la vía de los partidos políticos. Todas las diputadas que actualmente están aquí en este presidium fueron objeto de un proceso de selección al interior de los partidos. Por eso es importante que también este entorno de no discriminación empiece también en los partidos políticos, porque son quienes van a elegir a estas personas integrantes de los grupos de atención prioritaria, como lo son las personas con discapacidad, que van a postular en un proceso electoral, van a participar en un proceso de selección interna, van a contender internamente y después van a ser registradas como candidatas. Necesitan tener conocimiento de cómo se participa, cómo se levanta la mano, cómo me acerco. Y es importante que este entorno de no discriminación no nada más se garantice por las autoridades, por ejemplo el Instituto Electoral, cuando se inicia el proceso, sino desde antes, que conozcan toda la información, que los partidos también tengan la información en formatos accesibles para que ustedes cuando se acerquen, cuando levanten la mano y cuando digan yo quiero sentarme en ese espacio reservado para una persona con discapacidad, sepan qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que tienen que seguir. La accesibilidad en procedimientos y materiales también nos habla de que los procedimientos, instalaciones y materiales relacionados con las actividades electorales deben ser accesibles a personas con todo tipo de discapacidad. Y existe un ejercicio que ya se hizo en la Guía para Inclusión de Personas con Discapacidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde para elaborar esta guía, pues evidentemente tuvieron que pasar por un mismo trayecto, que es acercarse con las personas con discapacidad y preguntarles cuáles son estos obstáculos a los que enfrentan. Entonces, como un ejemplo, y para que ustedes reflexionen, se lleven a su casa y en su comunidad y en sus organizaciones la información,
trajimos estas preguntas y las respuestas que ya dieron estas personas para que si les sirven como una guía para que puedan a lo mejor irse haciendo algunas preguntas, algunos cuestionamientos, interiorizar las preguntas y pensar en las respuestas que van a poder venir a expresar el día 28, puedan conocer cómo es que estas personas y estas organizaciones que las representan colaboraron para la elaboración de esta guía. Para esta guía se les realizaron cuestionarios a las personas con discapacidad y les preguntaron dos temas en particular. Uno, que describa las barreras que considera que enfrentan las personas con el tipo de discapacidad a las que su organización está dirigida para poder ser candidata a un puesto de elección popular y desarrollar una campaña política, así como las acciones o medidas adecuadas que deberían tomarse a fin de eliminar o superar las barreras descritas e impulsar el ejercicio del derecho a ser votada. Y luego la otra pregunta que les hicieron es que describieran las barreras que consideran que enfrentan las personas con el tipo de discapacidad a las que su organización está dirigida para afiliarse y participar activamente en un partido político, así como las acciones o medidas adecuadas que deberían tomarse a fin de eliminar o superar estas barreras detectadas. Y se obtuvieron las siguientes respuestas. Las personas con una discapacidad general comentaron que requieren espacios accesibles para poder hacer campaña, superación del estigma asistencialista y visión de la discapacidad como una imposibilidad, establecimiento de una cuota mínima de personas con discapacidad en las estructuras orgánicas de los partidos y en las candidaturas, eliminación de la discriminación en los medios de comunicación hacia las personas con discapacidad, impulsar plataformas de participación en que los partidos se reúnan de manera sistemática y continua con las personas con discapacidad, que tengan la información en formatos accesibles, que se promueva la creación de una secretaría o comisión en todos los partidos políticos dedicada específicamente al tema de discapacidad y sus implicaciones en los asuntos político-electorales. También solicitaron que se generen campañas de toma de conciencia en las cuales se incluyan a las personas con discapacidad con el objetivo de compartir una imagen productiva y de potencial apoyo a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad física comentaron que es necesario que exista sensibilización social acerca, por ejemplo, de que las personas de talla baja tienen las mismas capacidades que las personas con una talla promedio. Que exista una sensibilización acerca de que las personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas son independientes y pueden pensar por sí mismas. Las personas con discapacidad intelectual solicitan que exista mayor promoción entre las personas con discapacidad intelectual y sus familias en torno a sus derechos políticos y de participación social en formatos accesibles. Que exista sensibilización social que permita visualizarlos como tomadores de decisiones y representantes de un grupo. Las personas con discapacidad psicosocial comentaron que requieren acciones para eliminar el estigma hacia las personas con discapacidad psicosocial, motivación mediante anuncios de televisión, radio y medios digitales que incluyan a las personas con discapacidad psicosocial como portavoces u ocupantes de un puesto de elección popular. Las personas con discapacidad visual comentaron que todos los textos impresos relativos al derecho a ser votado deben trasladarse a versiones accesibles a braille, macrotipo, en formatos digitales con imágenes descritas o en audio. Los partidos políticos deben diseñar y distribuir información en formatos accesibles en su calidad de sujetos obligados. Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para poner en marcha acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación. Las personas, por último, con una discapacidad auditiva comentaron que requieren promoción entre las personas con discapacidad auditiva acerca de sus derechos políticos en formatos accesibles, preferentemente en lengua de señas mexicana. Sensibilización respecto a las características de las personas sordas, entre otras que no tienen discapacidad intelectual necesariamente.
acceso a la información de convocatorias, reglamentos, manuales o cualquier información impresa que les permita postularse en lengua de señas mexicana y la disponibilidad de intérpretes cualificados. Entonces, para cerrar esta presentación, ustedes comentarles que, bueno, su derecho de ser votadas se garantiza, como ya les comentaba, por vía de una candidatura independiente o por vía de un partido político. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, a fin de promover la participación democrática y servir como organizaciones de ciudadanos para impulsar la participación de otras personas, entre ellas las personas con discapacidad. Actualmente tenemos 7 partidos políticos. Está el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y el partido local, que es el Partido Encuentro Solidario Baja California. Estas son sus opciones de partidos políticos. Cada una tiene una declaración de principios, un programa de acción y unos estatutos que los hacen identificar, y ustedes, conforme a esa identificación de los principios y de sus valores, podrían participar vía cualquier partido político de su elección. Los cargos de elección popular que tenemos en el estado de Baja California son la gubernatura, las diputaciones, que son representantes populares y su función principal es legislar, es decir, presentar propuestas para reformar, crear o eliminar leyes que sean necesarias para el beneficio de toda la ciudadanía, asimismo vigilar los recursos públicos. En el estado de Baja California tenemos 25 espacios, 17 por el principio de mayoría relativa y 8 por el principio de representación proporcional. Y cualquiera de nosotras, las personas que estamos aquí, y de ustedes, personas con discapacidad, pudieran participar en estos procesos y ser una diputada o un diputado. También están los gobiernos municipales, que se integran por una presidenta o un presidente municipal, un síndico o síndica procuradora, y por las regidurías de acuerdo con el porcentaje de población que vive en cada municipio. Ustedes también pueden participar como regidoras y regidores y pues encabezar la lucha de las personas con discapacidad. Es muy importante que se lleven toda esta información para que la lean, para que la compartan con las personas con discapacidad. Si pertenecen a alguna organización de personas con discapacidad, que vayan pensando cuáles son estos obstáculos a los que se enfrentan, y el día 28 de febrero levanten su mano, levanten la voz, expresen sus necesidades, y eso va a servir que el Congreso del Estado pueda tomarlos en cuenta para hacer las reformas que sean pertinentes y que garanticen que en un futuro proceso electoral sus espacios estén ya reservados y que tengan ese acceso pues prioritario a través de una acción afirmativa y participen como candidatas y candidatos. De parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California estamos a sus órdenes si requieren cualquier información adicional, cualquier incluso capacitaciones que nos puedan pedir que se las impartamos. Estamos a su disposición siempre en la unidad de igualdad sustantiva y no discriminación. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Loaiza, así como a los integrantes de nuestro presidio, por la información brindada este día sobre la consulta para personas con discapacidad. Ya ha llegado el momento de hacer la clausura de este evento, por lo que quiero ceder el uso de la voz a la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina. Otra vez yo. A mí ni me den el micrófono porque yo me agarro aquí plática y plática. Como ya habíamos platicado al inicio con todas mis compañeras y el compañero que tuvieron el uso de la voz antes que yo, ¿qué es lo que queremos lograr? Pues que la política en Baja California sea verdaderamente para todas las personas. Ya están en las leyes, sin embargo hay que apretar el paso, hay que hacer las reformas correspondientes, hay que escuchar y atender las peticiones de este sector, porque, a ver, hay que ser muy sinceros. Nosotros como diputados, ya lo decía la diputada Evelyn, podemos presentar y pensar nosotras y nuestros equipos en miles de iniciativas.
Sin embargo, si no están abiertas al público que pertenece a estos sectores, en mi caso, por ejemplo, que tengo la Comisión de Bienestar, Personas con Discapacidad, Derechos de la Niñez, de los Adultos Mayores y de las Juventudes. Es una comisión amplia, es una comisión que además abraza a grupos que históricamente fueron o siguen siendo en algunos aspectos de la vida pública vulnerados. Y que a veces no tenemos luego esta perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, más allá de presentar iniciativas que de pronto puedan ser vacías en papel o alejadas de la realidad, pues conocer estas opiniones para que en la legislación, el día de mañana que nosotras ya no estemos, porque estos encargos se terminan a los 3 años, pues puedan ser leyes concretas y que el día de mañana que venga alguien a ocupar estos lugares, pues ya no se encuentren con estas barreras, ¿no? Tenemos que garantizar que en la legislación también se encuentren garantizados estos derechos, porque si no, ¿qué pasa? Pues aquí nos vamos a pasar haciendo consultas porque no se atiende bien un tema, ¿no? Aquí lo importante es conocer la opinión, a ver si vamos a hacer una reforma en tema, alguna otra reforma en tema de discapacidad, pues hacer los foros correspondientes, acercarnos a los grupos como a las asociaciones civiles que han dedicado su vida a esta lucha, ¿no? También a las personas que viven alguna discapacidad, pues ¿qué mejor vamos a construir una ley en beneficio de ustedes si no es de la mano de ustedes, ¿no? Aquí nosotros ahorita estamos hablando específicamente de los derechos político-electorales. A veces podemos pensar que no nos interesa la política, que, ay, qué hueva, ¿no? Aquí vienen a darnos un discurso y a mí ni me gusta, ni creo, ni cumplen. Un ejemplo, ¿no? Lo vamos a poner así. Pero cuando uno alza la voz o da su opinión en cuanto a que, a ver, por ejemplo, hay que mejorar el transporte público, que sea accesible y digno para las personas con discapacidad, o garantizar vivienda para las personas con discapacidad, y cuando yo me levanto y en mi colonia hay un vecino que tiene alguna discapacidad y vamos y metemos las peticiones correspondientes en algún área de la administración pública, un ejemplo del DIF, ahí también estamos haciendo política. Aunque pareciera que no nos gusta, o podemos decir, ay no, a mí no me gusta eso, yo a eso no le entro, hay que seguir construyendo política, pero la política ha cambiado. Hoy en el Congreso tenemos una presidenta de la mesa directiva que representa a los pueblos originarios. Y tenemos a otra diputada también de San Quintín que representa a los pueblos originarios, tenemos un diputado que representa a la diversidad, a la comunidad de la diversidad, y esto se ha ido logrando precisamente a través de este tipo de reformas que incluyen a todas las voces dentro de la política en nuestro estado. Así que es muy importante, si bien ya tenemos una regidora en Ensenada que es representante de las personas con discapacidad, la regidora Raquel, pues hay que seguir avanzando. Hay retos muy grandes, sabemos que hay retos que de pronto pudieran parecer en prioridad más urgentes que otros, pero este también es una deuda histórica que tenemos con esta población, el que se sientan representados por sus diputados, por sus regidores, por sus alcaldes, alcaldesas, por sus gobernadores. Soy gobernadora por primera vez también en la historia, una mujer que abandera las causas del Estado. Entonces esto también es una deuda histórica, porque las personas que lleguen por medio de esta acción afirmativa, lo comentaba hace un rato, nos tenemos que encargar de que verdaderamente abracen esta causa, que abracen esta lucha, y que esa acción afirmativa pues no nada más se trata de llegar por llegar, sino que vayan construyendo una agenda pública que verdaderamente atienda las necesidades de este sector de la población. Nosotras como diputadas tenemos obviamente la obligación de hacerlo, y lo hacemos con toda la buena voluntad y con todo el amor a estas causas. Nos sentimos parte de ella, pero somos aliados. Así que yo espero, y aliadas, así que en las próximas elecciones
Es muy importante ver mayor participación y que los partidos políticos garanticen la participación en la vida política y en la vida pública de nuestro estado a las personas con discapacidad. Hay muchos retos que hacer. Yo sé que hay unas deudas históricas enormes en muchos temas. Por mencionarlo ahorita, el tema del transporte, el tema de laboral, el tema de la vivienda. Hay muchas deudas, pero si no avanzamos, si no damos estos pasos, pues ahí nos vamos a quedar. Y esto, como les comento, la participación política activa de este sector y que se sientan verdaderamente con el derecho de sí, no solamente salir a votar y a participar o cumplir con nuestra obligación que es salir a votar, también que se sientan y puedan elegir de qué manera quieren ser representados en los congresos y en los cabildos, o pues obviamente también en la gubernatura, ¿no? En algún momento. Así que nosotros tenemos este compromiso muy grande. Sé que tengo grandes compañeras y compañeros que integran esta comisión. Sé que no pudo estar integrada de mejor forma, como ya lo repetía la diputada Gloria, la diputada Evelyn, que son mujeres que vienen de las luchas sociales, de los movimientos populares en las colonias. Pues qué mejor. Ahorita les paso el micrófono. Entonces, bueno, decirles que cuentan con una aliada. Yo soy Michelle Tejeda, yo soy de allá de Mexicali. Sin embargo, nos toca presidir esta comisión especial y la Comisión de Bienestar y Derechos de las Personas con Discapacidad, para cortarle porque está muy largo el nombre de la comisión. Es una comisión muy amplia, nos ponemos a sus órdenes, tenemos que atender este tema. Y ya así, de manera también muy breve, quiero de verdad agradecerle al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño. Nosotras, su servidora, la diputada Evelyn y yo, nos reunimos con él antes de tener este foro la semana pasada. Estuvimos platicando que si bien esta consulta, una vez más lo comento, tiene que ver con los temas de los derechos político-electorales, sabemos que de aquí salen muchas más peticiones con estos deudas que les comento que tenemos con ustedes, y que es muy válido que nos las comenten también. Los resultados que de aquí salgan, que no sean pues vertientes de la materia político-electoral, nosotros lo vamos a hacer llegar a cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Ya tuvimos los foros en todos los municipios, hoy se cierra